Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos que tuya es toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de ser llamados tus hijos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder entrar delante de tu presencia, Señor. Y como dice tu palabra, poder levantar manos santas delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que eso no sería posible si no fuera por la obra, Señor, de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Y es por esa razón, Señor, que estamos agradecidos, Señor, que estamos comprometidos, Señor, contigo. Es por esa razón, Señor, que nuestro anhelo es poder mostrar al mundo, Señor, lo que tú has hecho para que ellos puedan compartir, Señor, con nosotros la esperanza viva. Espíritu Santo, ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, este tiempo, Señor. Yo te ruego que toques cada vida, cada corazón, Señor, que no sean solo palabras, que no sea solamente una comprensión intelectual, sino que tu palabra, Señor, escudriñe lo más profundo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Y que al ser expuestos, Señor, a tu palabra seamos transformados, Señor. Que nuestra vida sea cambiada. Y que podamos, Señor, experimentar una relación nueva, una relación fresca contigo, Señor. Gracias por tu obra. Gracias porque nuestra confianza es que tú, Señor, que iniciaste la obra en nosotros, eres quien la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bendecimos tu nombre y te damos gloria por Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos. Vamos a ver cómo, pues, todo lo que hemos estado revisando hasta ahora acerca de Cristo como el sacrificio, el cordero de expiación perfecto, y como esta justificación que nosotros tenemos tiene pues un propósito, y ese propósito es el recuperar la relación perdida en el jardín del Edén, ¿sí? Como hemos comentado anteriormente, el hecho de que el Señor haya tomado la iniciativa para venir a esta tierra, para darse en sacrificio por cada uno de nosotros, no era únicamente para que nosotros pudiéramos decir, ok, ya el Señor me salvó, ya estoy listo para ir al cielo cuando muera, pero pues mientras tanto voy a seguir pues viviendo mi vida, ¿no? Como yo quiera, a mi mejor entender. Sino que algo que debemos entender es que todo lo que el Señor hizo tiene un propósito relacional, tiene un propósito de restablecer, vuelvo a repetir, esa comunión que podíamos tener como seres humanos en el principio cuando Él nos creó, ¿sí? Y que perdimos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer como un resumen, digamos, desde todo lo que hemos venido aprendiendo, y de alguna manera va a ser como la forma en que podemos nosotros compartir el evangelio, resumiendo todo esto que hemos venido aprendiendo, ¿no? Desde la creación del pecado, pero centrándolo en esta poderosa verdad que es la relación con Dios, ¿sí?
El Señor nos alcanza, nos limpia de todo pecado. Pero algo que es maravilloso es que en el momento en que Él nos adopta como hijos, en que nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, Él transforma nuestra vida. Hemos venido diciendo estos días que una vez que nosotros recibimos la redención de Dios por pura gracia, sí, tenemos que experimentar una transformación en nuestra vida. Les he platicado un poquito acerca de mí. Yo pues nací en un hogar cristiano. He tenido la bendición de ser instruida desde niña en la palabra del Señor. Sin embargo, llegó un punto donde yo me di cuenta que el hecho de que mis papás hubieran hecho ese esfuerzo porque yo tuviera una instrucción cristiana, el que ellos me llevaran a la iglesia cada fin de semana, no me hacía cristiana a mí. Yo era una persona que ciertamente conocía las escrituras, pero llegó un momento donde yo tuve que confrontarme y darme cuenta que probablemente ni siquiera había nacido de nuevo porque mi vida no estaba dando fruto. Porque a pesar, insisto, de ir a la iglesia y a pesar de conocer la palabra, yo no había tomado en cuenta a Dios en mi vida. En las decisiones importantes, en algunas me era fácil considerarlo y decirle, Señor, guía mis pasos, ¿no? Quizá para todo lo que ha sido la parte, pues no sé, profesional de mi vida, desde mis estudios, mi trabajo, es un área que me ha sido fácil poder entregar al Señor, pero me daba cuenta que había otras áreas en donde yo no permitía que Él formara parte de ellas. Y yo tomaba mis propias decisiones y esas decisiones, en un resumen muy, muy breve, me alejaron de Dios. Me llevaron por caminos que yo estoy segura que no eran los caminos que Dios quería para mi vida. Y yo me di cuenta que en la medida que yo me iba alejando y alejando de Dios, en lugar de experimentar esa relación, yo lo que empecé a tener era una religión, ¿sí? Yo sé que muchas veces dentro del cristianismo nos han enseñado es que esto no es una religión, no, es una forma de vida y efectivamente, pero mi interés en poder compartir con ustedes esta experiencia es que nos demos cuenta que a veces como cristianos tenemos ciertos clichés y podemos decir, yo no tengo una religión, yo soy cristiana. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que refleja mi vida? El ser cristiano no es solo un título, no es algo que me gano por ir a la iglesia, ni siquiera es algo que me gano por conocer la palabra de Dios, como les vengo comentando, ¿sí? Incluso no voy a hablar ni siquiera de ser cristiano, porque la palabra de Dios no dice que llegamos a ser cristianos. Lo que dice es que nos convertimos en hijos de Dios. Y el convertirnos o el recuperar esa condición de ser hijos de Dios después de que la habíamos perdido por el pecado, ¿sí? No implica o Dios no quiere únicamente que tengamos una serie de liturgias religiosas, ¿no? Que cumplamos y pongamos palomita al voy a la iglesia. Intento leer la palabra de Dios. Procuro orar como si fueran tareas que tengo que hacer para cumplir con algo, sino que para mí, a muchos años de haber conocido acerca de Dios, muchos años, la gran pregunta es,
¿Por qué mi vida se ve como la de cualquiera de mis amigas que ni siquiera conocen a Dios? Hasta que yo llegué al punto de entender lo que en un momento dado expresa Job, cuando él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo tuve que llegar a un punto de mi vida de tocar fondo en distintas áreas para clamar y para poder pedirle al Señor que yo quería conocerlo a Él, que yo quería tener una relación personal con Él. Estaba cansada de que mi vida fuera, vamos a decirlo así, una mentira, ¿sí? Ciertamente procuraba conducirme de acuerdo a los parámetros bíblicos en muchas cosas, pero en otros ni siquiera estaba dispuesta, vuelvo a repetir, a considerar al Señor. Y creo que a veces a algunos nos ocurre esto, ¿no? A lo mejor sea solo mi caso, no lo sé. Pero yo muchas veces a lo largo de mi vida me cuestioné realmente, ¿he tenido ese encuentro con el Señor Jesús? Porque yo algo que veía en la palabra es que cuando una persona tenía ese encuentro con Él, no volvía a ser la misma. El Señor la transformaba. Y le doy gracias a Dios porque hoy entiendo que todo se trata de una relación, que Él no está buscando que nosotros, insisto, simplemente cumplamos con liturgias, rutinas y demás, ¿no? Sino que realmente podamos conocerlo. Y entonces vino esta pregunta, ¿no? ¿Podemos verdaderamente conocer a Dios de una manera personal? ¿Podemos desarrollar ese grado de intimidad con el Señor de tal manera que al leer su palabra podamos también encontrar respuestas a preguntas específicas que nosotros tenemos en la vida? ¿Puede el Señor guiarnos? Yo estoy segura que sí. Este es el corazón del Evangelio. Entender que Dios en verdad nos ama. Vamos a ir viendo algunos versículos. Primera de Juan 4:10. Dice así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Desde el momento de la creación, decíamos, el Señor manifestó su amor al tener una relación estrecha con nosotros, pero también al darnos libertad para que nosotros pudiéramos decir acercarnos a Él o no. Y el Señor siempre honra esa libertad que tenemos. Él desarrolló un plan también para que le pudiéramos conocer personalmente. Porque en eso consiste, dice la palabra de Dios, la vida eterna en Juan capítulo 17, verso 3. Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Así es que es importante entender que no se trata únicamente de conceptos, sino que nuestra misma vida depende de poder conocer a Dios. Y vuelvo a hacer como esta diferenciación, ¿no? No depende de saber de Dios, sino de conocerlo a Él. Si yo les digo a los aquí presentes, y bueno, que todos somos mexicanos por lo que entiendo, si conocemos, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, muy probablemente todo el mundo me va a decir, pues sí, claro que sí, ¿quién no lo conoce? Es nuestro presidente. Es diferente tener un conocimiento de él, de saber, pues no sé, cuál es su forma de pensamiento, cuál es el trabajo que desarrolla, saber incluso que está casado, que tiene hijos, que tiene un hijo pequeño, no sé, en fin, este tipo de detalles. Pero el que sepamos esta información acerca de él no significa que tengamos una relación con él. Por ejemplo, como la que tiene su esposa, donde ella seguramente pues sabe muchísimos detalles que nosotros no tenemos idea. Cuáles son sus hobbies, cuál es su comida favorita, el color que más que le gusta, qué hace en su tiempo libre, qué le preocupa, en fin, si está enfermo, ¿no? Este tipo de cosas son las que hacen una relación. Y creo que a veces nos hemos quedado como con la idea de, bueno, es suficiente con que yo conozca de Dios, sin llegar precisamente, perdón, al paso de decir, yo conozco a Dios, sé quién es Él, sé cómo es, sé cuál es su carácter, sé qué le gusta, sé qué le desagrada, sé que lo entristece o que lo hace sonreír, o cuál es su propósito para mi vida en particular. Y eso nos habla acerca de una relación de intimidad, ¿sí? Y ese debe ser nuestro objetivo, nuestra meta constante como hijos de Dios. El aprender a conocerlo más, el desarrollar una relación con Él. El saber, como dice aquí, que Él tiene un futuro para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la medida que vamos conociendo a Dios, vamos entendiendo que como todo padre, Él desea lo mejor para sus hijos. Cuando nosotros no tenemos ese conocimiento y esa cercanía con el Señor, es muy fácil que en medio del dolor, de la tribulación, de las pruebas o simplemente las consecuencias de nuestras decisiones, nos preguntemos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Será que acaso a Él le gusta que yo sufra? Y es frecuente entre cristianos que haya este tipo de dudas. Muchas veces yo las tuve y yo no entendía si era parte de una prueba o si era, no sé, que estaba siendo atormentada por el enemigo. O sea, tenemos muchos cuestionamientos y tristemente muchas veces eso lo atribuimos al Señor, le atribuimos maldad. Esto vemos que ocurre muchísimo con el pueblo de Israel.
¿sí? Ellos habían estado esclavizados por muchos años y habían escuchado acerca de que Dios tenía para ellos un libertador que iba a mandar para que ellos fueran sacados de Egipto, de la esclavitud. Y estuvieron esclavos y no fue sino hasta el momento en el que ellos clamaron al Señor, que realmente dijeron, Señor, tú hiciste esta promesa, acuérdate, que fue, sí, que el Señor obró. Saben, Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Y hemos escuchado esta frase muchas veces, Él es un caballero. Y eso quiere decir que Él no va a intervenir en un asunto particular en mi vida si yo no le permito que lo haga. Eso habla del respeto que Él tiene hacia nosotros, de cuánto Él valora el que nos podamos relacionar y que le podamos pedir específicamente, Señor, necesito que intervengas en esta situación. Él se goza de que nosotros como sus hijos nos podamos acercar a Él. Pero aún después de que el Señor, dice la palabra, en un despliegue de su poder y de obrar maravillas, ¿sí? Para que el pueblo de Israel pueda ser liberado de Egipto. No bien han pasado algunos días, cuando ellos están murmurando, cuando ellos están quejándose. Y en su queja dicen, pues, ¿qué nos sacó el Señor de Egipto para traernos a morir en el desierto? Yo les quiero preguntar, ¿realmente ellos conocían quién era Dios? Habían visto milagros, habían visto maravillas, lo habían visto abrir el mar rojo. Pero no le conocían. Por eso es que podían atribuirle maldad. Vieron que abrió el mar rojo, pero ellos no le abrieron su corazón. Correcto. Ellos no estaban dispuestos a tener una relación con Dios. Cuando el Señor quiso acercarse al pueblo, hablar con ellos, ellos dijeron, no, que hable por medio de Moisés y que Moisés nos diga a nosotros lo que él quiere decir. Y la respuesta de Dios a Moisés es, deja, pero ven tú y quédate en mi presencia. El Señor nunca nos va a forzar a hacer algo que no queramos hacer. ¿Sí? El nivel de intimidad que desarrollemos con Él no va a depender de Él, de las ganas que Él tenga de acercarse a nosotros, porque Él, por supuesto, ha demostrado de muchas maneras que quiere acercarse a nosotros. ¿Sí? Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, lo seguían multitudes. La gran mayoría de la gente se acercaba a Él para que Él supliera una necesidad, para que lo sanara,
para que los liberara, para que les diera de comer, para que les enseñara. Se acercaban y después se iban. Después él tenía un grupo de discípulos, no solamente los 12. La palabra de Dios habla de más de 70 discípulos que lo seguían, pero de todo ese grupo de discípulos había 12 que eran más cercanos a él. De esos 12, había 3 que aparecen en momentos clave, por ejemplo, la transfiguración, por ejemplo, antes de que él sea crucificado. Pedro, Juan y Jacobo. Y de esos 3, había uno que se recostaba en su pecho, el discípulo amado. Y cuando nosotros leemos el libro de Juan, y que tantas veces dice el discípulo a quien Jesús amaba, y si nosotros no comprendemos bien, podemos decir, pues sí, es que Dios tiene favoritismos, ¿no? Sin embargo, es impresionante cuando nosotros entendemos que el libro de Juan, pues lo escribe Juan, y él es el que dice de sí mismo el discípulo al que Jesús amaba. Lo impresionante es que él se sabía amado, que él había desarrollado tal intimidad con Jesús, que él no tenía dudas acerca del amor que Jesús tenía por él. En las cartas que él escribe, lo que él más destaca es el amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El nivel de intimidad que tengamos con Dios es el que nosotros estemos dispuestos a ejercer por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra. Esa es la forma en que nosotros conocemos a Dios. Ahora, ¿qué impide que conozcamos a Dios personalmente? Pues hemos estudiado y hemos aprendido, sí, que el pecado es el primer impedimento. Romanos 3:23, discúlpenme. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vimos a detalle cómo es que se pierde esta relación con el Señor a causa del pecado. Por eso también es importante que una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que Él nos ha redimido, pues cuando nosotros llegamos a pecar, la palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir por encima del pecado. Pero si alguno hubiere pecado, es decir, ya no es una constante en la vida, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El arrepentimiento no es un acto de una sola vez. El arrepentimiento es un acto de todos los días. Si reconocemos que aunque hemos sido ya lavados, que aunque ya el Señor nos redimió, pues somos seres humanos imperfectos que seguimos regándola, ¿sí? Entonces tenemos que venir delante de la presencia de Dios
y humillarnos y cada día pedirle que nos limpie, que nos perdone. Fíjense, no tanto porque sea necesario delante del Señor que pidamos perdón, tanto como es necesario para nosotros quitar toda condenación de nuestra vida. Porque si ya habiendo sido reconciliados con Dios, fallamos, Satanás viene a nuestra vida para tratar de condenarnos. Y si nosotros caemos en la trampa, se vuelve a perder esa relación porque nosotros ya no nos acercamos al Señor, porque sentimos que no somos dignos. Pues eso es una trampa, porque la obra de Cristo es perfecta y la palabra de Dios dice que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre a favor de nosotros. Por lo cual lo único que necesitamos hacer es arrepentirnos, y este es un término muy interesante, ¿sí? Normalmente lo hemos relacionado con tener un sentimiento de dolor y venir y llorar delante del Señor, pero después levantarme y seguir haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso se llama remordimiento. La palabra arrepentimiento en hebreo teshuvah es un concepto que significa cambiar completamente de sentido, ¿sí? Volver a, y esto quiere decir regresar a un origen, regresar a Dios. Entonces no tiene que ver con un sentimiento. Arrepentimiento es tomar la decisión de cambiar lo que está mal en mi vida, porque ya el Señor me dio el poder para hacerlo. Por eso es que la palabra de Dios dice, al que robaba, no robe más, sino trabaje. Al que mentía, pues no mienta, sino hable con verdad. Eso es arrepentimiento. Y eso es necesario que lo ejercitemos en nuestra vida de manera continua, ¿sí? Nuestro pecado nos separó de la presencia de Dios, también Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué si Dios nos ama, manda a la gente al infierno? Pues la respuesta es, Dios no manda a nadie al infierno. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, que la eterna perdición significa estar excluidos de la presencia del Señor. Ahora, si una persona en vida no quiere saber de Dios, no le interesa estar en la presencia de Dios, ¿qué nos hace pensar que le gustaría
en la eternidad estar en su presencia. Esa también es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Y Dios simplemente respeta esa decisión. Es decir, cada ser humano determina su destino eterno. Ahora, algunos en conocimiento y otros en ignorancia. Sí. El pecado impide que experimentemos el amor de Dios en una relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, esa relación se quebranta. Se da una separación espiritual de Dios. Por esa razón es que cuando el pecado está presente, no puede haber una relación personal con Dios. Dios es santo y es el único atributo en la palabra de Dios que cuando se menciona, sí, se dice santo, 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 se remarca 3 veces. Esta es la forma como de decir su santidad es tan grande que el Señor no puede tener nada que ver con el pecado. ¿Has intentado alguna vez mezclar agua con aceite? Es bien sencillo, no se puede mezclar. Por más que tú juntes en una botella agua y aceite y los, no sé, muevas la botella de tal manera que pretendas que se mezclen, lo único que va a pasar es que el aceite se va a hacer muchas burbujitas, pero en ningún momento se va a mezclar con el agua. Sí. Así es Dios con el pecado. Y cuando nosotros estamos en pecado, no podemos tener esa relación con el Señor. Por lo tanto, hemos aprendido que Dios proveyó la manera para resolver esta separación, porque nosotros como seres humanos estábamos incapacitados totalmente para eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única provisión de Dios para nuestro pecado. Única y exclusivamente a través de Él podemos conocer a Dios personalmente y experimentar su amor. Sí. Por eso hemos aprendido lo que dice Romanos 3:5, que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ya aprendimos que esa es la justificación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo nos justifica para que nosotros podamos recuperar esa relación con Dios. Pero no solamente muere en nuestro lugar, sino que la palabra de Dios dice que Él se levantó de los muertos. 1 Corintios 15, 3 al 6. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, todo esto estaba previamente anunciado, que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice la palabra. Él resucitó y se constituyó en el único camino a Dios. Cristo hizo en su momento declaraciones absolutas, declaraciones que no dejaban lugar a ninguna otra cosa, como esta, donde dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Hoy la gente en su confusión cree que hay muchos caminos para llegar a Dios, que todas las religiones nos acercan a Dios. Y esta declaración de Cristo, sí, es absoluta en medio de un mundo subjetivo, donde cada quien quiere encontrar su camino. Todo esto es lo que hemos venido estudiando hasta ahora en un resumen súper cortito. Pero no es suficiente conocer estas verdades. Entonces me pueden decirles, es que no me estás diciendo nada nuevo. Son cosas que yo he sabido por muchos años, correcto. Por muchos años yo había sabido estas verdades. Pero vuelvo a repetir, una cosa es saberlas, otra cosa es vivirlas. Debemos individualmente recibir a Cristo como Salvador y Señor. Y solamente entonces vamos a poder conocer a Dios personalmente y experimentar su amor. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, y hemos hecho referencia mucho a este versículo, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aprendimos que no todos entonces son hijos de Dios, que de hecho todos llegamos a ser hijos de Satanás al estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y que solamente aquellos que ponen su confianza en Dios para salvación pueden llegar a ser nuevamente hijos de Dios. Aprendimos que recibimos a Cristo por fe, pero ya entendimos que la fe es el resultado natural de ver lo que Dios ha hecho, de entender toda esta obra de amor que Él hizo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. La palabra de Dios dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, pero esto no es, dice, de nosotros, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entendimos pues que ni siquiera la fe es mérito nuestro. Cuando recibimos a Cristo, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Por eso les decía que el arrepentimiento no es algo de una sola vez. Pues es que yo ya acepté a Cristo, me arrepentí de mis pecados una vez, pero después mi vida no cambió, pero después sigo viviendo en pecado. Entonces ya no sé si realmente acepté a Cristo o no, ya no sé si realmente soy salvo o no. Sí. La evidencia de tener una relación con Dios es una vida transformada. Esto tiene que ocurrir. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo entiendo toda la obra de Dios para redimirme, para rescatarme, cuando yo llego a ser hijo de Dios, todo en mi vida va a cambiar, todo en mi vida va a ser puesto patas para arriba, si lo quieren ver así. Cambian mis prioridades, cambia mi forma de vivir, cambia mi forma de hablar, cambian mis objetivos de vida.
Porque entiendo que no se trata de mí. Porque entiendo que el Señor me dice, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, sino que pongas su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Empiezo a entender que lo que es importante para la mayoría de la gente no es importante para Dios. El vivir nuestra vida en una loca carrera para hacernos de recursos económicos, para tener bienes materiales, no es el principal objetivo, o no debiera ser el principal objetivo en la vida de un hijo de Dios. Aquí viene otro concepto disruptivo. La fe no es solamente creer. El estar de acuerdo intelectualmente con que Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados, no se considera como fe. La fe requiere renunciar a toda nuestra vida pasada, a nuestra pasada manera de vivir y confiar en Dios para que Él dirija nuestro futuro. Una creencia meramente intelectual no es adecuada para que Cristo venga a nuestra vida. Ni tampoco es suficiente tener una experiencia emocional, que eso es lo que muchas veces nos ha pasado. Nos dejamos llevar por tantas situaciones que son moda, que son solamente o llegan únicamente a tocar emocionalmente nuestra vida, pero que no nos transforman. El recibir a Cristo requiere volverse hacia Dios dejando atrás el yo. Eso es arrepentimiento, para confiar en que Cristo viene a nuestra vida, sí, para perdonar nuestros pecados, pero también para transformarnos. Hemos sido enseñados acerca de que hacemos una confesión de fe para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y recibirlo como Salvador es bien fácil, porque ¿quién no quiere aceptar este regalo de salvación de Dios? Que lo único que implica es que nosotros ejerzamos nuestra voluntad y le digamos, sí quiero. Pero al aceptarlo como Señor, qué difícil es, porque implica el morir a mí mismo, a mis deseos egoístas. Que hoy en la cultura que estamos, wow, o sea, el yo es lo máximo. Todos los medios, incluso desde la escuela, lo que nos están enseñando es, busca tus sueños. Tú puedes lograr lo que tú quieras. No importa lo que tengas que hacer, pero tú ve por tus metas. Sé feliz. Ahora está este concepto también de el amor es primero amarte a ti mismo. Automotivación, autoestima, autoimagen. Todo soy yo, yo, yo. Que el Señor Jesucristo venga a ser Señor de nuestra vida implica muerte. La palabra de Dios dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que vivo en la carne, es Gálatas capítulo 2, verso 20, si quieren acompañarme. Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir que estoy juntamente crucificado con Cristo? Que tengo que dejar de vivir para mí, para empezar a vivir para Dios. Esa es la deuda de amor que yo tengo con Él. Él vino y entregó su vida por mí, para rescatarme de mi vana manera de vivir. Pero no viene y me rescata para que yo siga viviendo igual. Sí. La Biblia promete vida eterna a los que reciben a Cristo. Cuando nosotros lo recibimos, tenemos esa seguridad de vida eterna en el cielo. Pero no es todo. Tenemos una esperanza firme en nuestra vida en la tierra. Creo que uno de los problemas que a veces tenemos es que vivimos solamente como esperando morir para estar en el cielo. Pero perdemos de vista todo lo que implica el que Cristo haya muerto para que nosotros podamos vivir en esta vida de una manera transformada, en victoria, dando testimonio. Fíjense lo que dice, vamos a leer estos versos. Primera de Juan 5, 11 al 13. Primero habla acerca de nuestra esperanza en la vida eterna. Y dice así, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es que la vida eterna depende de tener a Cristo. Pero después vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3. Y dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo? Pues a la hora de nuestra muerte. ¿Sí? Que sois guardados, en verso 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, fíjense bien, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tenemos una esperanza firme para que vivamos esta vida en gozo. Y ojo, gozo no es lo mismo que felicidad. La felicidad es etérea.
La felicidad es algo que ocurre solamente en un instante y desaparece. La felicidad es algo que depende de las circunstancias. El gozo de Dios es parte del fruto del Espíritu. Este es un gozo permanente, eterno y que no depende de las circunstancias. Nosotros podemos ver a un Pablo y a un Silas presos en la cárcel y adorando al Señor en el momento de la aflicción. ¿Por qué? Eso es locura para el mundo. Pero para nosotros es posible aprender a vivir en gozo en medio de las dificultades. Cuando a una persona se le dice, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, tus problemas se van a acabar, es una mentira. Cristo mismo hizo una promesa y dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo que nos iba a librar de los problemas, Él no dijo que nos iba a librar de la aflicción, del dolor. Pero Él dice, más confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza es firme. Y como consecuencia de esa esperanza, nosotros podemos experimentar el gozo. Ahora que tengan la oportunidad de ver la película que nos recomendó Margarita, vamos a entender algo que es incomprensible para el mundo. ¿Por qué la gente pone en riesgo sus vidas para ir a predicar el evangelio, para pasar una Biblia de un lugar a otro? ¿Por qué ya estando presos y sufriendo castigos tan terribles, pueden seguir adorando a Dios? Ciertamente, ellos no están esperando una recompensa en esta tierra. Sino que han entendido que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Que nuestra vida es solamente una pequeña pieza en un gran rompecabezas que es el plan perfecto de Dios. Y cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, también nuestra vida puede cobrar un significado más alto. Cuando llego a conocer a Dios, es imposible que no haya un cambio, una transformación en mi vida. Es imposible que yo quiera guardar esto solamente para mí. Tiene que empezar a haber en mí el deseo de compartir esto, estas buenas noticias con la gente. Empiezo a ver a la gente en una dimensión eterna y a entender que lo que está en juego es su vida. Y eso me lleva a clamar al Señor, a entender que en mis fuerzas yo soy muy pequeño, pero que si yo me pongo en las manos de Dios, Él puede hacer conmigo grandes cosas.
Él nos redime. Porque nos ama. Pero nos redime también para que tengamos un propósito de vida que trascienda nuestra existencia, nuestro paso por esta tierra. Y ese entendimiento tiene que transformar la forma en la que nosotros vemos al mundo, la forma en la que nosotros nos relacionamos con la gente. El resultado entonces de entender que soy justificado tiene que ser una vida transformada. Y a partir de aquí justamente vamos a empezar a hablar acerca de eso. ¿Qué es una vida transformada? ¿Hasta aquí alguien tiene una duda o algún comentario? Ok, vamos a orar entonces. Ok, pregunta Mari Carmen, es ahí en donde nos dicen que la gracia nos libra, ¿verdad? Por supuesto. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Recordemos que la verdad no es un concepto, la verdad es Jesucristo mismo. Y cuando nosotros estamos en una comunión con el Señor, Él nos libra de todo, de pecado, de la muerte, de las cadenas del enemigo, de todo nos hace libres. Edith, ¿quieres comentar algo? Y con respecto a esto justo último que estás diciendo, que iba a comentar acerca del pecado, en esa relación con Dios es donde, en ese tiempo de intimidad con Él, es donde Él nos muestra nuestro pecado, porque muchas veces ni siquiera lo sabemos, ni siquiera lo reconocemos, ¿no? Porque muchas veces vivimos, es tanta la costumbre de llevarlo a cabo que ya lo vemos como normal y no vemos lo que también ha lastimado a otras personas, Así es. nuestro pecado. Y por eso es que en ese tiempo de intimidad es que Dios nos convence de pecado, justicia y juicio, ¿no? De que lo que hemos hecho ha tenido consecuencias y ha llegado a lastimar a otros. Y solamente en ese lugar es donde somos convencidos de ello y solamente por el Espíritu Santo. A eso lo comento porque en ese lugar de intimidad es donde sucede eso y no en otro lado, ¿no? Efectivamente, Y así entonces es. es porque decimos, nos libre de pecado y eso, y entonces a veces decimos, pero ¿qué pecado? ¿Yo qué hago? Si soy tan bueno, tan linda o tan no X, ¿no? Si ni es tan grave o no sé, pero cuando realmente disponemos el corazón a que Dios nos hable, como lo que dice el Salmo 51, que nos examine y que vea, ¿no? En nosotros si hay pecado, si hay camino de perversidad y nos guíe por el camino eterno. Y es ahí donde, Señor, convénceme de mi pecado, ayúdame a verlo como tú lo ves. Y es sorprendente cuando Dios nos habla y nos enseña nuestro espejo espiritual y nos dice, mira, yo te amo tanto, pero tú eres esta persona, ¿no? Y es impresionante cómo de verdad se desgarra el corazón de decir, tienes toda la razón y el aprender a dejar de justificarnos porque siempre aún cuando Dios nos muestra, estamos, sí, pero es que mira, porque es él o ella hizo esto, pero es que mira, porque, sí, no es de gratis, ¿no? Porque, y ahí estamos en esa pelea con Dios de seguir justificándonos, ¿no? Entonces, realmente disponer el corazón a decir, sí, cierto, Señor, tienes razón, esa persona se equivocó en esto, pero yo me equivoco en esto y esto, ¿no? O me equivoqué en esto y esto. Y eso solamente se da en esos tiempos a solas con Dios. Por lo menos es donde yo lo he recibido. Y con la lectura de su palabra, claro, pero es el Espíritu Santo el que habla.
en ese tiempo, ¿no? Amén, así es. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Sí. yo quiero compartirles algo que aprendí en los últimos días y que tengo, por lo tanto, pocos días de estarlo implementando. Y es que incluso cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, incluso el buscarlo cada día, muchas veces si queremos hacerlo en nuestra fuerza, en nuestra carne, pues en realidad no rinde fruto. Dice una porción de la palabra en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, aunque nosotros hayamos entendido, como lo que decías, ya hemos entendido la verdad de la salvación y estamos de acuerdo y la queremos para nuestra vida, aunque lo deseemos mucho, si lo queremos hacer enfocados en nosotros mismos, podemos perdernos en esa búsqueda. Lo más probable es que nos perdamos, pero sí, como dice Gálatas 2:20, no, Gálatas 2:20, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, incluso el deseo de buscarlo en su palabra todos los días, el dedicarle siempre tiempo de oración, el tener comunión con él, ya no es una obligación porque no depende de mí, sino que el mismo Espíritu de Dios es el que nos da vida y es el que nos guía en la búsqueda de él. Esos momentos de intimidad incluso están guiados por su mismo espíritu, no por nuestra carne. Y eso era lo que quería compartir. Sí, totalmente. Digo, de hecho, nuestra carne, pues siempre nos va a llevar al opuesto, ¿no? Digo, algo tan sencillo, por ejemplo, como el levantarnos a orar, pues nuestra carne feliz y nos quedamos durmiendo, ¿no? Tan simple como eso. Pero sí, el espíritu es el que nos tiene que guiar y llevar a tomar esas decisiones y esos pequeños pasos que también se conocen como disciplinas espirituales, ¿sí? Y una disciplina requiere también que lo hagamos de forma intencional y con pues con ganas de querer hacerlo para que se convierta realmente después en un deleite, ¿no? Al principio como que nos cuesta trabajo, pero en la medida que lo vamos ejercitando, eso también llega a ser un deleite para nosotros. Sí, Miriam, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias, Grisel, ya le comentaste ahí de la peli. Muy bien, se llama La locura de Dios, la película que recomendó Margarita, por si la quieren ver. Y bueno, comentábamos, bueno, déjenme